¿Alguna vez ha pasado por una situación muy difícil o quizá en este momento está pasando por un problema muy grande? Bueno, pues veamos lo que Dios nos enseña al respecto por medio de su palabra. Pero pidámosle a Él que sea Él quien nos enseñe. Padre, oramos rogándote a ti, suplicándote y pidiéndote, Señor, que por medio de tu palabra nos animes, nos ayudes y nos enseñes, Dios, y nos des fortaleza, porque sabemos que todas las cosas vienen de ti. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Quizá muchos, algunas veces o quizá por muchas veces hemos pasado por circunstancias difíciles, por problemas grandes. Quizá hemos enfrentado a algunos gigantes, pero déjeme decirle que no es la única vez que esto va a pasar. Seguramente al transcurrir de nuestra vida como creyentes tendremos que seguir enfrentando gigantes, pero la Biblia y Dios a través de su palabra nos deja una historia muy fortalecedora, una historia que nos ayuda a entender y una historia que nos da esperanza. Quizá todos hemos escuchado y todos hemos conocido el nombre del rey David. Y quizá todos conocemos la historia del rey David, cómo fue que este pequeño joven, siendo un pastor de ovejas, siendo un hombre quizás hasta menospreciado en su familia, de repente terminó siendo el valiente y terminó siendo el rey de Israel, al que Dios le prometió que de su descendencia vendría el Salvador. Hubo algo que hizo este joven que definitivamente transformó su vida. Y lo que él hizo es algo que todos podemos hacer. Así que vamos a leer la historia, aunque déjeme narrarle antes de leer la historia que encontramos en 1 Samuel capítulo 17. Sabemos que David era el menor de sus hermanos. Y sabemos que Dios había enviado al profeta Samuel para que ungiera al nuevo rey. Ni siquiera el profeta Samuel sabía quién habría de ser el rey. El mismo profeta Samuel pensó que el rey sería el mayor de sus hermanos. Lo vio fuerte, le vio porte de rey, pero aún él no sabía quién era. Se sorprendió el mismo profeta, como también el padre de David, cuando entendió que era David el que Dios había llamado para ser rey. David, un joven, quizá no muy alto, quizá no con muchas fuerzas, quizá no muy agradable entre sus hermanos, pero este joven era quien Dios había escogido. Así que conocemos el resto de la historia y entendemos que en ese momento reinaba el rey Saúl sobre Israel. Y el pueblo había salido a la guerra y se iban a enfrentar al ejército de los filisteos, nos narran los capítulos anteriores. Pero estando allí, apareció un hombre gigantesco, un hombre llamado Goliat, un hombre que medía casi 3 metros, 2,80 aproximadamente. Un hombre gigantesco que tenía una armadura sobre él de acero que pesaba casi 50 kilos. Su sola espada era una espada de 6 kilos. Era un hombre que aterrorizaba. Y este hombre se paró allí frente al ejército y desafió al ejército de Israel. Y este hombre desafiaba y ofendía al ejército y ofendía al Dios de Israel diciendo que él los destruiría. El ejército de Israel estaba asustado, el mismo rey Saúl estaba amedrentado y no había quien pensara en ir a hacerle frente a este hombre. Este hombre desafió al ejército y dijo: si uno de ustedes me vence en batalla, entonces nos iremos. Pero esto parecía imposible. ¿Quién podría pararse en batalla con un hombre tan grande? El hombre promedio en Israel no superaba los 1,70, 75 de altura. Saúl era de los más altos, pero todos sabían que no tenían posibilidades con un hombre tan fuerte. El pueblo de Israel estaba abatido. El pueblo de Israel y el ejército estaba humillado. Ellos sentían que la derrota estaba sobre ellos. Quizá el rey sentía que su hora había llegado. Quizá el ejército sentía que Dios no les respaldaba. No sé cómo se sentirían, pero sí sé cómo nos hemos sentido nosotros cuando enfrentamos problemas gigantes. Cuando los problemas al frente nuestro dan voces. Cuando las situaciones difíciles parece que nos quisieran destruir. Cuando llegan esas situaciones, esos problemas, esas dificultades que lastimosamente a veces tenemos que pasar y empezamos quizá a amedrentarnos. Los problemas llegan, las situaciones difíciles vienen a nuestras vidas, pero hubo un hombre allí en medio que hizo algo diferente. Y justamente este hombre fue David. David en ese momento aún no era rey, pero David tenía algo, ¿sabe? Y quizá pensamos en que David tenía mucha valentía, y definitivamente la tenía. Pero déjeme decirle, ¿sabe qué era más grande que la valentía de David? David tenía fe.
David venció a ese gigante no por sus fuerzas ni siquiera con su valentía, sino que lo venció por medio de la fe que tenía en el Dios en el que confiaba. Así que vamos a leer lo que sucedió realmente y como nos narra la escritura en primer libro de Samuel capítulo 17. Ya cuando está a punto de empezar todo esto, David va a llevarle algo a sus hermanos y viendo allí lo que este gigante hacía, él dijo, nadie lo va a enfrentar. Y viendo que nadie lo iba a enfrentar, dijo, yo lo enfrentaré, yo iré a pelear con él. Aunque sus hermanos se opusieron, finalmente el rey accedió y David fue y salió a la batalla. Versículo 40 del capítulo 17. Dice de David, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así que David, muy valiente pensaríamos, tomó estas 5 piedras, las guardó, tomó su honda, tomó esta para lanzar piedras y se fue ante el filisteo. No tuvo temor, no tuvo miedo, pero hubo una razón que vamos a ver por qué fue esto. Dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David. Seguramente este filisteo pensó, esto es pan comido, este pequeñito de un solo pisón lo destruiré. Dice el 41, y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque él era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Este filisteo estaba muy confiado. Este filisteo se sintió ganando la batalla y de hecho menospreció a David al ver a un chico joven, rubio, de hermoso parecer, y él era un hombre de guerra, era un hombre temible. Dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, tú vienes con tus armas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Antes de entrar en batalla, el joven David, ¿sabe qué hizo? Dio estas palabras. Él mostró cuánta fe había en él. Él mostró cuántas cosas entendía y sabía que él podía vencer a ese filisteo, no con sus fuerzas ni por su gran valentía, sino porque Dios estaba con él. Dios era quien le respaldaba. Así que él iba confiado en el poder de Dios y quería glorificar a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dice el versículo entonces 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Así que este filisteo se acercó, pero David también corrió frente a él, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Este gigante de casi 3 metros recibió una pedrada mortal en su frente y la piedra quedó incrustada. Él tenía armadura por todo el cuerpo, pero ¿sabe qué no tenía? Protegida su frente. Y David, con la puntería que Dios le había dado, con la fuerza y la valentía, lanzó esta piedra de tal manera que quedó incrustada en su frente y cayó este gigante. Dice versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín, a su héroe muerto, huyeron despavoridos. Este relato bíblico, mis hermanos y queridos amigos que nos escuchan,
nos deja ver una escena maravillosa de la historia real de Israel y de la historia que Dios nos enseña. Este joven David, sin ni siquiera una espada en su mano, simplemente con la fe que tenía y con la valentía que Dios le dio, pudo ir y vencer a este gigante, pudo derrotarlo. ¿Y sabe por qué sabemos que lo hizo con la fe? Porque seguramente David conocía muy bien la ley y Dios ya había hablado a este pueblo, y Dios había hablado, y en la ley encontramos, de hecho lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, encontramos algo allí, en el capítulo 20, perdón. ¿Sabe qué dice Deuteronomio capítulo 20? Muchos años antes, escrito por mano de Moisés, pero de Dios diciéndole al pueblo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y el pueblo y les dirá: Israel, vosotros a la batalla, vosotros destruirás a vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, y así os salvará. Estas palabras que estaban escritas en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 en adelante, nos enseñan lo que Dios le había dicho al pueblo. No se asusten cuando tengan un enemigo más grande. No se asusten cuando su enemigo se vea más poderoso. No sientan temor de que su enemigo sea más grande o más fuerte, porque el que va a pelear es Dios, que es quien va delante de la batalla. Esto definitivamente era lo que David sabía, y esto fue lo que David hizo en medio de esa batalla. David enfrentó a ese gigante no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. David enfrentó a ese gigante con la fuerza que Dios le había dado. David enfrentó a ese gigante con la fe, confiado en lo que Dios había dicho y confiado en que Dios cumpliría más bien lo que había prometido. Así que David pudo derrotar a este gigante no por la buena puntería, no por su valentía, sino por la fe que tenía en Dios. Y Dios de esa misma manera le respaldó y le dio la victoria. Queridos amigos, quizá enfrentamos muchos gigantes muchas veces. Quizá hay algún problema que se levanta ante nosotros y sentimos ese miedo o ese temor. Quizá a veces pensamos que el problema nos va a acabar, que la situación es tan difícil que nos va a destruir, que no vamos a ser capaces de vencer esa situación que estamos enfrentando. Pero Dios nos dice que debemos confiar, que la batalla es de Él y que las fuerzas vienen de Él. Y Él nos dice, como le dijo al pueblo de Israel: no temamos, confiemos, porque no hay ningún problema más grande que nuestro Dios. Y así como ese gigante parecía muy grande ante el pueblo de Israel, David sabía que era mucho más grande el Dios en el que él confiaba. Nosotros tenemos también que de la misma manera poner nuestra confianza en Dios y tener tranquilidad y saber que por más grande que sea el problema, que por más grande que sea la dificultad que tengamos que enfrentar, nuestro Dios es más grande, y podamos decir como David: tú vienes ante mí con espada, con mucho ruido, pero yo vengo a enfrentar los problemas en el nombre del Señor mi Dios. Y podamos terminar diciendo, como dice la carta de Juan, primera carta de Juan capítulo 5 versículo 4: todo el que es nacido de Dios vence al mundo, vence los problemas, y esta es la victoria que vence al mundo, dice allí, nuestra fe. La fe que ponemos en el Dios en el que confiamos, y la fe de que creemos en lo que Dios dice, es la victoria más grande que tenemos. Así que enfrentemos cualquier situación confiados en que ya Dios nos ha dado la victoria. No importa la situación por la que estés pasando, Dios nos da la victoria cuando confiamos en su poder, porque es por medio de Él y para Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos das la victoria, tú nos das las fuerzas, tú nos das la valentía, tú nos das todo, Señor, para que nosotros podamos avanzar en medio de este mundo que a veces con tantos gigantes nos quiere asustar. Señor, quizá pasamos por problemas gigantes, grandes y que nos amedrantan, pero confiamos en ti, que eres más grande que cualquier cosa. Tú eres el Dios grande y poderoso, y vamos a enfrentar en el nombre tuyo, y sabemos y confiamos que tenemos la victoria, porque esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en ti. Te amamos, Dios, y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.